Si grande tiene que ser el sermón de Navidad, mucho más grande debiera ser el sermón de la vigilia pascual en la que nos encontramos ahora. Porque el sermón de la vigilia pascual debería ser el sermón de los sermones. Debería ser un sermón que nos devolviera completamente a aquellos días en que estaba cercana todavía la resurrección de Cristo. Hoy me gustaría enfocar la resurrección de Cristo a través de la liturgia de esta noche, solamente eso, centrarme en el misterio que vivimos a través de la liturgia. ¿Por qué tenemos la cruz, esta cruz bellísima, neogótica, grande, metálica, en pleno centro del altar, si hoy lo que estamos recordando, rememorando, el misterio central es la resurrección? ¿Por qué? ¿No debería quitarse la cruz y estar solamente el cirio, como está en el centro del presbiterio, iluminándolo todo cuando estábamos a oscuras y su luz tan grande iluminaba tanto? Pues no, la cruz está bien donde está, porque aunque hoy recordamos la resurrección de Cristo ante todo, sin embargo volveremos a consagrar el pan y el vino, que es símbolo de separación. Cuando la sangre se separa del cuerpo, como dice Santo Tomás de Aquino, eso es símbolo de muerte, es símbolo de la pasión, la sangre, y la sangre volverá a estar sobre el altar, incluso esta noche. La cruz está bien, porque el sacrificio de hoy, aunque incruento, realmente es la pasión de Cristo, incluso hoy. También la resurrección, pero también la sangre volverá, en cierto modo, a derramarse sobre este altar por la humanidad. Pero hoy, la cruz, en la vigilia pascual, más que cruz, y también, pero más que cruz, es el árbol de la vida. El árbol de la vida que además en una cruz neogótica como esta, sus extremos, sus tres extremos, parecen como florecer. No en vano estos motivos ornamentales, cuando aparecieron en el gótico, se llamaba el gótico flamígero, el gótico en el que los extremos parecían florecer, hasta las mitras, los arbotantes, todo parecía florecer. La cruz hoy sobre este altar es árbol de vida, árbol que ha florecido. Cierto que el gran símbolo de hoy específico, que nos recuerda que es este árbol del que comemos, es el cirio. El cirio que cuando todos estábamos a oscuras, al ser grande, tiene la llama grande e iluminaba tanto. El cirio que ha sido llevado en procesión como la luz que penetraba en el mundo antiguo, en el mundo a oscuras, con la proclamación: mirad, luz de Cristo, demos gracias a Dios. La luz que daba más clara en esa oscuridad. De pronto las velas, siempre más invisibles cuando hay luz, aparecían en toda su belleza. Yo siempre lo pienso, qué bella tenía que ser una basílica, una iglesia prerrománica, o incluso una pequeñísima iglesia del siglo IV, en el tercero ya debía haber también alguna en Grecia, pequeñísima, pero a la luz de las lámparas. Ciertamente que ese ambiente invitaba a la oración,
invitaba a recogerse en uno mismo. Todos lo habéis visto cuando la iglesia estaba a oscuras y toda la iluminación era de velas, cómo el espíritu sentía más facilidad para concentrarse en las lecturas, para meterse en las lecturas. Y lo primero que hemos hecho en esta liturgia, tras entrar con la luz, ha sido escuchar. Ha sido escuchar. Necesitábamos la luz, si no, no hubiéramos podido ni dirigirnos a nuestros lugares ni leer. Antes de escuchar, para escuchar es necesaria la gracia. Sin la gracia que toca nuestros corazones, no escucharíamos. Si uno lee la palabra de Dios y dice voy a escuchar a Dios, es porque primero le ha venido una gracia. Y por eso primero, ante todo, hemos hecho que la luz entrara en este lugar sagrado, en la iglesia. Porque primero necesitábamos esa luz para leer las Escrituras. Y entonces, una vez que tenemos esa luz sagrada hoy, porque es una luz bendecida, es una luz que la Iglesia bendice y que nos transmitimos de unos a otros de un solo cirio, a su vez bendecido con varios ritos que simboliza Cristo, esa luz nos ayuda a escuchar a los profetas, a escuchar a Moisés, a escuchar a San Pablo. Primero hay que escuchar. Nos metemos en nosotros mismos tranquilamente. Hoy no hay prisa. Otras veces en otras misas uno tiene prisa porque va a ir al trabajo por la mañana, o tiene prisa por llegar a casa para hacer la cena a la familia, o porque tiene que ir al supermercado. En esta noche santa, ninguno de los que estamos aquí tenemos ninguna prisa. Lo único que me pedís es, queremos una buena liturgia, queremos orar todos juntos, queremos escuchar la palabra todos juntos primero. Han sido unas cuantas lecturas. Quizás hace muchos años, cuando yo todavía no era sacerdote, alguna vez se me podía hacer hasta un poco largo. Pero ahora que conozco más la palabra de Dios, que llego con otro espíritu, más tranquilo, no me hubiera importado que la escucha de la palabra hubiera durado el doble de tiempo. No me hubiera importado que hubiéramos estado una hora entera resonando aquí, Dios mismo hablándonos, en ese ambiente de quietud. A mí la palabra de Dios siempre me gusta escucharla a solas, leerla a solas, concentrado, deteniéndome en cada versículo que más me impacte o que me intrigue o que diga, no sé qué me quieres decir aquí. Sin embargo, hoy no era leer la palabra de Dios, no. La escuchábamos y juntos, como comunidad. Hoy no la leíamos, la escuchábamos todos, solo la leía uno, el lector. Nuestra oración en ese momento era la escucha. A mí no me hubiera importado estar mucho más tiempo, no me hubiera importado leer unos cuantos capítulos de un profeta o una buena parte del apóstol o un libro entero corto de la Biblia. No me hubiera importado que entre lectura y lectura hubiera habido un tiempo de silencio. ¿Cuántas veces decimos tenemos que leer la Biblia? Hoy no teníamos que hacer ningún esfuerzo, solo sentarnos y escuchar. Y el Espíritu Santo estaba aquí. Y de pronto se encienden las luces del altar, se enciende
luz en el presbiterio, la luz aparece en su belleza. Como estamos acostumbrados a que todo esté iluminado, cuando uno lleva mucho rato en la oscuridad de una iglesia orando, cuando se hace la luz, ¡oh, qué espectáculo! La luz. Y comienza el apóstol a hablarnos. Ha llegado la luz del Nuevo Testamento. Y después, no solo eso simbolizado en que incluso los 6 cirios del altar sobre estos bellos candelabros relucientes de plata daban luz. Y ha sido una imagen bellísima encenderlos todos cuando todavía estábamos a oscuras. Porque los 6 cirios altos, luciendo, verdaderamente era un espectáculo sutil. Os parecerá que estoy exagerando, pero yo recuerdo a un abuelo de mis primos, comunista hasta la médula, ateo, que se había ido a París a disfrutar de todo lo que podía ofrecer París, todo. Y cuando volvían, pasaron por Poblet. No hemos visto el monasterio de Poblet. Vamos a entrar. Y dice, me lo contó él. Cuando entramos en Poblet, empezaron las vísperas. Y nos quedamos a escuchar lo que habíamos visto empezar. Y lo que vimos valió más que todo lo que habíamos visto en París. Un comunista ateo que odiaba a los curas, aunque yo fuera su familiar. Pero él me dijo eso, no lo olvidaré nunca, con su sobriedad, era hombre de pocas palabras. Lo que vimos allí valió más que todo lo que habíamos visto en París. Si él hubiera podido ver esta vigilia pascual, que es mucho más grandiosa, con una quietud, con esas luces de las velas, esa oscuridad, que impacta más el alma, quién sabe, porque la liturgia predica, porque en la liturgia está el Espíritu de Dios. Yo soy amantísimo de la oración personal, pero no puede ser todo oración personal. Tenemos también que tener oración personal y la oración litúrgica, de la comunidad, todos juntos. La simplicidad más sencilla del que está a solas orando y la belleza de los ritos, de las ceremonias, de las vestiduras, de este altar fabuloso que tenemos aquí, etc. Y entonces lo que decía, aunque haya hecho este inciso por si a alguien le parecía que exageraba con aquel abuelo de mis primos, después de escuchar al apóstol, después de encender las velas del altar, el incienso empieza a expandirse por la iglesia, porque la voz que va a resonar directamente son las palabras de Cristo. Cristo mismo ha hablado aquí. Cuando en una catedral se celebra la vigilia pascual, traen en procesión el evangeliario, el cual se deja sobre el mismo altar. No se dejan otros libros, el leccionario, etc. No, las cosas necesarias para la misa sí, el misal, pero fuera de lo estrictamente necesario no se deja nada, ningún otro libro sobre el altar. Pero el evangeliario sí, porque es la voz de Cristo. El evangeliario no simboliza a Cristo. No simboliza a Cristo. Si fuera Cristo, oiría el primero de todos, como sí que va a la cruz, oiría el último de todos. El evangeliario simboliza la voz de Cristo. La voz de Cristo se contiene en esas páginas sacrosantas.
Y en medio del incienso, Jesús nos habla. Sus mismas palabras. Cuando Jesús hablaba, pudo decir más palabras, pero no menos que las que se dicen allí. Pudo decir más, pero dijo lo que está allí. Sucedieron más cosas, pero sucedieron las cosas como están allí, con toda fidelidad. El Dios que ha hecho tantos milagros, no dudéis de que actuó para que su obra fuera perfecta, el Evangelio. Ha hecho perfecto el universo, ha hecho perfecta la naturaleza vegetal, ha hecho perfecta la naturaleza animal. El Evangelio es perfecto. Y Él culmina esa escucha de Dios. Mis palabras son una enseñanza, un eco de un presbítero, una explicación. Cuando digo estas palabras, por lo menos a mí, y quizás también a vosotros, me dan ganas de que no hubiéramos empezado para vivir más intensamente la liturgia de la palabra. Cuando digo estas cosas digo, ojalá que pudiéramos empezar de nuevo y decir, ahora lo vamos a vivir bien. Ahora sí que voy a escuchar. Ahora sí. Pero ya ha pasado. Y después de esta explicación, después de mis palabras que os podéis imaginar en la misa como el apóstol San Pablo explicaba a los feligreses, los profetas que se habían leído, las cosas que habían contado a Jesús. Os podéis imaginar incluso a los mismos profetas, después de leer lo que Dios había dicho a otros profetas o lo que ellos mismos habían dicho, ¿cómo lo explicarían? El mismo Jesús hablando a sus discípulos. Yo no llego ni a una ínfima parte, no ya de los apóstoles, sino incluso de Jesús, pero es fácil imaginarse la escena de, en vez de mí, sentado en esta sede, a un profeta, a un apóstol, a Jesús mismo, desmigando las cosas, explicándolas tranquilamente. Los primeros cristianos no tenían prisa. Sabemos que había enseñanzas del apóstol Pablo en mitad de la misa que duraban horas. La gente estaba ansioso, queremos que nos explique las cosas de Dios. Explíquenos más. Y él pues les explicaba todo lo que sabía de la mejor modo que podía. No llegamos ni a una pequeña parte de esos hombres con una perfección espiritual muy por encima. Pero incluso en nuestras pobres palabras resuenan un poco, una sombra, un esbozo, una cosa degradada, pero realmente las explicaciones de Jesús, las explicaciones de esos hombres santos, incluso a través de este sermón, resuena distorsionado, pero resuenan las enseñanzas de Jesús. Jesús explicando su palabra. Y después de esto vendrán los ritos del agua, de los ritos que recuerdan el bautismo, porque los primeros cristianos, salvo que hubiera peligro de muerte, los primeros cristianos no, pero en unas pocas generaciones, 2, 3 generaciones, se bautizaban solo una vez al año, en esta noche. Y entonces, ya os he dicho que estaban toda la noche de vigilia nocturna, orando, cantando, escuchando la palabra. Y después de las palabras del obispo, imaginaros un obispo en una ciudad de 3.000, 5.000 habitantes, y un grupo de cristianos, 100 cristianos, 200, no más, 200 apretujados hasta el último metro cuadrado
de esa pequeña sala con techo plano de vigas de madera, procedería al bautismo. También nosotros ahora, en recuerdo de eso, bendeciremos el agua y recordaremos nuestro propio bautismo. Los primeros cristianos, al celebrar la vigilia pascual, recordaban su propio bautismo. Los judíos, al celebrar la Pascua judía, recordaban su paso por el Mar Rojo. El agua estará hoy aquí, y el agua nos purificará cuando seamos aspergidos. Nos purificará en la medida en que uno está arrepentido, en la medida en que uno dice: Señor, límpiame. Ese agua, al ser aspergida sobre vosotros, os purifica. Cuando Moisés, con la sangre de aquel cordero inmolado con todos los ritos, aspergía al pueblo, si el pueblo estaba deseando ser limpiado por ese sacrificio, eran sacrificios que limpiaban, sacrificios por el pecado, quedaban limpios, y no era un sacramento. Y sin embargo, si uno lo recibía con ese espíritu, en la medida en que estuviera más arrepentido, más consciente de lo que estaba sucediendo, quedaba purificado. Incluso totalmente purificado. Y no era un sacramento, no era la confesión. Pero Dios dijo: haced esto por vuestros pecados. Y si has cometido tal cosa, ofrece este sacrificio. Y si has tal... Y no solamente el pecado personal y un sacrificio, sino colectivo. En determinados momentos se sacrifica el cordero que representaba a Cristo, aunque en ese momento no lo supieran, y quedaban purificados por su espíritu y la gracia que venía. Necesitamos una gracia, decía antes, para escuchar. También necesitamos una gracia para ser purificados. Si la aprovecháis hoy, quedaréis purificados. No del pecado mortal, que requiere ser perdonados expresamente en nombre de Dios por un representante suyo. Pero incluso si alguno hubiera aquí con pecado mortal y se arrepintiera con todo su corazón, el agua, dado que él tendría el propósito de confesarse tan pronto como pueda, el agua quizás podría hasta perdonarle. Tendría uno el propósito de hacer lo que Dios quiera, y eso incluye la confesión. Señor, me confesaré, cómo me duele no haberlo hecho antes. Pues el agua en ese momento le puede verdaderamente, ese sacramental, darle el perdón. No podrá comulgar hasta que el representante de Dios le dé el perdón, pero purificado podría salir quizás de esta ceremonia, solo Dios lo sabe. Y después ya pasamos a la liturgia eucarística. Hoy, además, en esta vigilia pascual, el sagrario está abierto. No está ahora mismo la Eucaristía en él. Con lo cual, en el momento en que se produzca la consagración, ocurrirá exactamente lo mismo que ocurrió cuando estaban los apóstoles reunidos y apareció Jesús en medio de ellos. Aquí Jesús aparecerá. Ahora, en este templo, no está Jesús. El sagrario está vacío. Podéis mirar por todas partes, incluso en la sacristía. No está Jesús. Aparecerá en medio de nosotros cuando se apareció y todos quedaron sobrecogidos. Maestro. Ahora aquí Jesús nos oye, Jesús nos ve, pero no está físicamente. Ahora está aquí la segunda persona de la Santísima Trinidad
como está en todo el mundo las otras dos personas, como estaba antes de la encarnación y después también. Dios está en todas partes. En ese sentido, la segunda persona está aquí. Nos ve, nos escucha. El Espíritu de Jesús sí que está aquí, porque la segunda persona está aquí. Pero Jesús es la segunda persona encarnada, y eso no está aquí. Suena tremendo, pero es verdad, Jesús no está aquí. Y sin embargo, si pudiéramos ver con los ojos de la fe, en la consagración veríamos aparecer la figura suya con su túnica, con sus cabellos, radiante, con una vestidura más blanca que la nieve, entre nosotros. Y no nos hablaría, nos miraría callado, porque Él habla a través de la liturgia. Hoy nos habla a través de la liturgia. No voy a decir si Jesús apareciera. Cuando Jesús aparezca, Jesús nos hablará a través de la liturgia. Estad atentos a todo, porque allí está Él hablándonos. El Padre recibiendo las oraciones y el Espíritu Santo inspirándonos, iluminándonos para que escuchemos, para que nos inflamemos, para que nos mejoremos. Esta liturgia es transformante. Los que viváis esta liturgia saldréis de aquí transformados. Por supuesto, y ocurrirán tantas iglesias, catedrales, de familiares que han sido empujados por otros familiares y se aburren y están diciendo a ver si acaba esto. Ellos no. Aún así recibirán alguna gracia probablemente, aunque es posible entrar y que ninguna gracia prenda en el corazón. Es cierto, es posible uno resistirse, pero todos los demás, en mayor o menor medida, seréis transformados. Y basta esta liturgia de hoy para que una persona quede totalmente transformada. Jesús está aquí. Y Jesús hacía milagros. La luz volvía a los ojos de los ciegos y la fuerza a sus piernas. Y se enderezaban los que como árboles habían estado caídos durante decenios. Jesús puede hacer el milagro, está deseando hacer el milagro de que alguno, ojalá todos, pero la experiencia demuestra que cada uno recibe en la medida como es el recipiente, en la medida de la puerta de su voluntad, pero todos, ojalá, y desde luego alguno puede salir de aquí totalmente cambiado para toda la vida, solo a través de esta ceremonia, totalmente cambiado para siempre, y que su eternidad sea totalmente ya distinta porque cambió en ese momento. La liturgia es transformante. Hoy podemos ser transformados. Dios está deseando transformarnos. Jesús resucitado se va a aparecer y está queriendo hacer milagros en las almas. Milagros que solamente Él puede resucitar las almas. Alguno me dirá, pero yo ya creo, yo ya rezo, el fulgor de tu alma se puede multiplicar por 100 o por 1000, de forma que salga por esa puerta un hombre nuevo. Es cierto que en el bautismo se reciben gracias que cambian a la persona. Pero también es cierto que en la renovación del bautismo que vais a hacer hoy, cuando renovéis las promesas, y en todo el resto de la liturgia, Dios os puede transformar sin el sacramento.
Es cierto que en el sacramento del bautismo uno queda transformado. Hoy os puede transformar sin el sacramento. Y aquí uno de vosotros, si vive esta liturgia de adoración a Dios, de rememoración, de escucha, de revivir, puede salir con una luz nueva, inflamado totalmente, cambiada la vida. Vosotros simplemente dejaos hacer, escuchad, vivid la ceremonia, nada más. No tenéis que hacer un gran esfuerzo, no tenéis que concentrar los músculos. Escuchad. ¿Qué pasaría si yo estuviera escuchando a Jesús hace 2000 años? ¿Qué pasaría si de pronto, en vez de estar yo, pobre de mí, estuviera la figura de Jesús sentado sobre esta bella sede y Él fuera a hacer los ritos sobre el agua, los ritos sobre el altar? Y dijéramos, pero si es Jesús, está diciendo la misa. Jesús hoy, aquí, va a hacer lo que hace 2000 años, que después de hablar diría, ¿tenéis enfermos? Traedlos. Hoy os puede decir, ¿alguno de vosotros quiere ser cambiado? Acércate. Nada más. Me da pena que ya ha pasado la mitad de esta liturgia, la mitad de esta vigilia pascual. Ya eso no se puede recuperar. Ojalá, casi estoy pensando, hubiera dicho este sermón al principio, porque me lo hubiera dicho a mí mismo. Pero nos queda la otra mitad, que tratemos de recuperar lo que quizás no hayamos hecho en la primera mitad, que tratemos ahora de vivir la mejor vigilia pascual de toda nuestra vida.